Bienvenidos a la poderosa carrera Ingeniería de Sistemas. Bienvenidos a la materia Historia y Culturas Andinas. Curso poderoso primero B, turno tarde. En esta oportunidad vamos a desarrollar una nueva unidad, la unidad número 5, titulada Historia de la Ciencia y la Tecnología. Debemos señalar que cuando hablamos de la ciencia y la tecnología, hablamos de un par de elementos que han sido muy importantes en la evolución de el hombre como tal. Cuando hablo de la tecnología y la ciencia, estamos hablando de dos pilares muy fundamentales, muy importantes en lo que se conoce la ingeniería como tal. Debemos señalar que la ingeniería resume a estos dos pilares, la ciencia y la tecnología. Sin embargo, por su parte, la ingeniería como tal ha sido el resultado de una serie de acontecimientos en donde el conocimiento se ha ido sumando y finalmente se ha transformado en ciencia. Cuando hablamos de conocimiento, específicamente cuando hablamos de conocimiento en los campos de la ingeniería, estamos hablando de precisión, estamos hablando de números, estamos hablando de matemática. Dependiendo del tipo de ingeniería. Hoy en día, en este siglo XXI, en este 2022, se habla, por ejemplo, de ingeniería genética, cuando se habla de la manipulación de genes con un conocimiento muy avanzado, naturalmente utilizando tecnología, lo que se conoce como la ingeniería genética. La ingeniería, por lo tanto, es la búsqueda de esa precisión, es la búsqueda de esos resultados precisos y para ello ese conocimiento que se conoce como ingeniería, como la ciencia de la ingeniería como tal, se apoya en diferentes herramientas. Herramientas que nos permiten hoy en día alcanzar el desarrollar herramientas para poder solucionar los diferentes problemas que acontece hoy en día la humanidad como tal. Por lo tanto, la computadora, el flexómetro, el nivelador, la lupa, el compás, los planos y demás herramientas son parte de la ingeniería, toda vez que estas herramientas le permiten al hombre poder solucionar diferentes problemas que es muy común en una determinada sociedad, un determinado país, una determinada ciudad, una determinada región.
Cuando hablamos acerca de la introducción a la ingeniería, debemos inmediatamente señalar cuál fue su desarrollo por parte de quienes fueron los pioneros de esta ciencia de la ingeniería, y por lo tanto estamos hablando de la historia de la ingeniería como tal. Y cuando hablamos de historia estamos hablando de los hechos, de los sucesos, de eventos que habrían acontecido en el pasado. Es decir, ese conjunto de hechos que habrían acontecido con el humano como tal, toda vez que la ingeniería también ha ido evolucionando juntamente con el hombre. Debemos recordar que la supervivencia y el desarrollo del hombre, esto recordando la unidad número 3 cuando hablamos de la o del proceso de la hominización. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado del Ardipithecus, Ramapithecus, Queñapithecus, el procónsul, de quienes posteriormente habría evolucionado los diferentes Australopithecus. Llámese Australopithecus anamensis, afarensis, boisei, robustus. En ese proceso de evolución, nuestros antepasados desarrollaron un estilo de supervivencia. Supervivencia ante los animales que constantemente los acechaban y los cazaban. Y por otro lado también los diferentes fenómenos naturales. Hablamos de las lluvias, las inundaciones, las temperaturas bajas a menos bajo cero. Esto muy común en otoño y sobre todo en invierno. No olvidemos que las 4 estaciones son fenómenos naturales que acontecen en todo punto geográfico en el planeta Tierra. Esto por el movimiento del planeta alrededor del Sol, en su denominado movimiento de traslación. Y este tipo de cambios climáticos le habría ocasionado a nuestros antepasados mejorar su estilo de vida, su supervivencia, que a la larga también le ha permitido un desarrollo de su intelecto. El Australopithecus inicialmente debe utilizar algunas herramientas para asustar, ahuyentar algunas fieras, y esto le habría permitido desarrollar actividad psicomotricidad, es decir, movimiento de brazos, movimiento de piernas, sobre todo cuando hablamos del bipedismo, y esto le habría llevado a desarrollar acciones físicas. Sin saberlo, llegó a utilizar la palanca, la polea, lo que hoy en día se conoce como turbina, un sistema de maquinaria más moderno asociado a, sobre todo a los aviones, pero la palanca, sobre todo la palanca, llegó a constituirse por algunas partes de su cuerpo, como el brazo para mover una piedra, para lanzar una piedra. Y otro elemento importante fue el uso de la capacidad intelectual y su posterior
resultado o evolución en esos elementos como amplificadores de inteligencia. Hablamos de sus primeros inventos en la antigüedad, tales como el ábaco, la calculadora en siglo XX y el computador, como también se lo denomina el ordenador, que no son más que amplificadores de inteligencia, porque estas herramientas nos permiten hoy y antes poder realizar cálculos matemáticos con una mayor precisión, con una mayor capacidad de obtener grandes cálculos en matemática. Matemática para contar cantidades, cantidad de habitantes, cantidad de objetos, cantidad de animales, entre otros. Y esto fue el resultado de la capacidad intelectual de los humanos en la antigüedad. Por lo tanto, también esto fue parte de la supervivencia y el desarrollo del hombre en sociedades más avanzadas, en sociedades más sofisticadas. Cuando comenzó la ingeniería, la aplicación del conocimiento científico, es decir, la puesta en práctica, se ha originado, tuvo su nacimiento en el pasado siglo XVIII. Para ser más concretamente, hablamos de la denominada revolución industrial. Cuando el hombre va a cambiar de energía, cuando va a crear una nueva forma de energía, antes de la revolución industrial, la energía que utilizaba para mover objetos, para trabajar, era la energía de la psicomotricidad, era la fuerza física de cada individuo, de cada persona. Sin embargo, todo esto cambió cuando el hombre utilizó la fuerza del vapor, cambió de energía. Ya no utilizó la fuerza física, ahora utilizo la fuerza de el agua convertido en estado gaseoso, el vapor. El vapor que en la primera etapa de la revolución industrial fue aplicado en maquinarias, de ahí viene el nombre de la máquina de vapor, aplicado sobre todo en las industrias. Para posteriormente el vapor aplicarse en los trenes para el movimiento de estas grandes locomotoras. También el vapor se habrá aplicado en los primeros vehículos en Europa. En el siglo XIX, la máquina de vapor sufrió gran desarrollo porque empezó a fabricarse en gran cantidad, sobre todo en Europa, aplicados en la industria, y esto le permitió, sobre todo a Inglaterra y posteriormente a otros países, a originar un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de trabajo. En el siglo pasado 20 se llegó a la madurez en el sentido a que la máquina, la revolución industrial, pasó a nuevos niveles donde la energía se cambió de el vapor a la electricidad, de la electricidad a los derivados del petróleo, y hoy en día contamos con nuevos inventos, nuevas herramientas que utilizan diferentes tipos de energía. Y es en alusión a este avance de la aplicación del conocimiento científico en diferentes herramientas que en este siglo XXI
este tipo de desarrollos va a seguir avanzando. Se habla ahora de utilizar de aquí a presente próximo la energía solar a partir de los diferentes denominados paneles solares. Todo ello ya iniciándose proyectos a prueba y de prueba bajo la premisa de que el petróleo, este producto natural no renovable, del cual se deriva por el proceso de la destilación gasolina, diésel, queroseno, oil fuel, resinas, ceras, entre otros productos, algún día se van a terminar. Algún día se van a acabar estas grandes reservas de petróleo en los diferentes pozos petrolíferos, en la corteza continental y en la corteza oceánica. Y ante esta, y ante esta marcada fin de la utilización del petróleo y su explotación, ha llevado y está llevando hoy en día a empezar a buscar nuevas formas de generar energía. Y el sol es una alternativa mediante los denominados paneles solares. Cuando hablamos de la actividad profesional y las asociaciones, estamos hablando que esta también habría nacido en el siglo XVIII. Hablamos de los ingenieros, de los inventores, quienes en el pasado siglo XVIII van a empezar a diseñar estas herramientas. Hablamos de las máquinas de vapor, asociados a la industria en Inglaterra y en toda Europa. Hablamos de los trenes, los ferrocarriles. Hablamos de los automóviles y su posterior aplicación a las aeronaves, por ejemplo. Esto va a marcar una nueva gama de personas, ingenieros, con ese conocimiento profesional que les va a permitir poder aplicar su conocimiento en el invento, en la fabricación de una determinada herramienta. En el siglo XIX esto va a desarrollarse con mayor énfasis, esto en función a la gran globalización, a la gran explosión demográfica, y esto va a marcar grandes movimientos de las agrupaciones humanas. Van a surgir asociaciones como la clase obrera, donde grandes cantidades de personas, grandes asociaciones de personas van a asistir a trabajar en las diferentes industrias en grandes países en Inglaterra, quienes luego van a constituir la clase obrera. En el siglo XX esto se va a intensificar y la industria va a tomar un nuevo camino ascendente en un sistema económico llamado capitalista en Estados Unidos y en otros países como tal. Y en este siglo XXI, desde el pasado año 2020, por ejemplo, en cuanto a educación, en cuanto a trabajo, entre otras actividades, se ha puesto de moda una nueva modalidad, la modalidad virtual. ¿Qué implica ello? En el campo educativo, que el estudiante o los estudiantes pueden asistir a clases de manera virtual, no presencial. Para ello, harán uso de la tecnología, un celular, una tablet, una computadora, herramientas que le permitan acceder a esta nueva modalidad.
Y a partir de la pandemia de COVID-19, la modalidad virtual en el campo educativo se hizo mucho más vigente que años y décadas antes a la pandemia. Lo que está mostrándonos que ya estamos en una nueva era o una nueva época denominada virtual. En este siglo XXI hemos iniciado la modalidad virtual con ventajas y desventajas. Sin embargo, como tal, propias de esta nueva forma de realizar educación. Podemos hablar de la resolución de necesidades producto de utilizar actos técnicos. ¿Qué implica ello? El hombre, la humanidad, el hombre, la mujer en la humanidad, desde su aparición, siempre se ha visto rodeado y rodeada por diferentes necesidades. Y estas necesidades le ha llevado al hombre y a la mujer desarrollar conocimiento, pero lo más importante, desarrollar herramientas con acciones, con actos técnicos, a lo largo de la hominización, desde que por primera vez el Homo habilis utilizó a la piedra como materia prima, hasta nuestros días, hoy en pleno siglo XXI, el hombre ha desarrollado una gran gama de diferentes inventos que nos permite hoy en día poder satisfacer nuestras diferentes necesidades. Una de ellas, de contar con agua, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo ergaster, el Homo neanderthalensis, hasta el Homo sapiens, debían acudir a un manantial para satisfacer esa necesidad de agua. Hoy en día tenemos grandes sistemas para transportar el agua, mucho más modernos que los acueductos del Imperio Romano. Hoy en día contamos con grandes estanques, con grandes represas o presas, donde el agua se va acumulando y se envía a los diferentes puntos geográficos para satisfacer esta necesidad básica a toda una determinada población. Contamos con una pileta, una pila en casa, un grifo para utilizar el agua. Esta técnica fue el resultado de ese desarrollo intelectual. Por lo tanto, si hablamos del comienzo de la ingeniería, debemos hablar, como nos dice la lámina, es la técnica en sus formas tradicionales no proporcionaba medios de continuar su propio crecimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que las técnicas de la antigüedad, las tradicionales, no tenían la facultad de proporcionar los medios para continuar su propio crecimiento. El ejemplo de la edad antigua. Si alguien necesitaba agua, debía acudir al pozo y, utilizando una herramienta como un balde, una vasija, debía extraer el agua y llevarlo a su domicilio para sus diferentes usos de este elemento vital, el agua, el H2O. La ciencia, al unirse a la técnica, elevó el techo de la realización técnica y amplió su área potencial de crucero. ¿Qué nos quiere decir? Que la ciencia, ese cúmulo de conocimientos, se unió a la técnica porque permitió crear e inventar herramientas y esto habría elevado
el diseño, la fabricación de herramientas, utilizando diferentes técnicas, y esto habría generado más envergadura, más capacidad, mayor diseño, mayor creación en serie de esa determinada herramienta. Ejemplo, podemos hablar de la cerámica, de las vasijas. El alfarero debió aprender, sea mirando, observando, y debió aprender una gran variedad de conocimiento para diseñar vasijas. Y este conocimiento lo habría aplicado y habría construido grandes vasijas, y esto le habría permitido diseñar en gran cantidad para satisfacer la necesidad de una gran cantidad de personas. La interpretación y en la aplicación de la ciencia apareció un nuevo grupo de hombres, o más bien una antigua profesión que cobró nueva importancia entre el industrial, el obrero y el investigador científico. Apareció el ingeniero. ¿Qué nos dice esta parte? Que la ciencia apareció como ese cúmulo de conocimientos, ese conjunto de conocimientos, y los que lo adquirieron fueron quienes aportaron en ese nuevo estilo de vida. Es decir, el que va a poseer conocimiento va a constituirse como ese profesional, como ese experto, con un valor muy importante, porque ese conocimiento lo va a aplicar en la industria. Ese conocimiento, o de ese conocimiento va a aprender un poco el obrero, y aquel que se va a dedicar a investigar, para fabricar, para inventar, para crear mejores y más herramientas, va a ser considerado como el ingeniero. Es decir, el ingeniero es ese inventor científico, es esa persona que busca inventar mejor una herramienta, inventar en mayor cantidad para satisfacer las diferentes necesidades, y ese hoy en día será denominado ingeniero como tal, el que busca soluciones, el que busca crear una herramienta de trabajo como tal. Por ejemplo, cuando hablamos de ingeniería de sistemas, se habla mucho de los lenguajes de programación, porque ustedes van a ser expertos en crear lenguajes de programación, en manejar lenguajes de programación para solucionar un determinado problema en una determinada actividad económica. Puede ser la banca, puede ser la industria, puede ser el comercio, puede ser la educación, entre otras. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es una forma de comunicarnos con una computadora, una tablet o un celular. Para ello existen diferentes tipos de lenguaje, en un alto nivel, en un bajo nivel. Es decir, el lenguaje de programación es ese idioma, si va el término, es el lenguaje por el cual nos podemos comunicar con una computadora, con un celular, como lo vemos en la imagen superior. Ahí vemos un lenguaje de programación, un conjunto de códigos, un conjunto de claves mediante el cual podemos establecernos ese vínculo con la computadora, con el celular. A eso se conoce como lenguaje de programación. Ese conjunto de mensajes, ese conjunto de claves, ese conjunto de símbolos codificados mediante el cual, por medio del cual
nos podemos comunicar con una computadora y le podemos ordenar a que realice una determinada operación. Operación aritmética, puede ser una suma, puede ser una resta, una multiplicación o una división. Hay diferentes lenguajes de programación, el cual se puede utilizar para que podamos diseñar un lenguaje como tal, una orden como tal. Sin embargo, estos lenguajes de programación lo va a adquirir esa persona, esas personas quienes se dediquen a estudiar esta naturaleza de conocimiento, conocido como ingeniería de sistemas. ¿Qué es un lenguaje de programación y cuáles son sus características? Un lenguaje de programación y sus características es el resultado de imagen. ¿Qué es una imagen? Es un lenguaje de programación que consiste en un vocabulario que contiene un conjunto de reglas gramaticales utilizadas y destinadas para realizar órdenes, para realizar instrucciones a una computadora o, como también se lo conoce, dispositivo informático. ¿Para qué? Para que realice, para que ejecute tareas específicas. En una calculadora tenemos símbolos matemáticos. Esos símbolos de aritmética como la suma, la resta, la multiplicación y la división son parte de esas reglas gramaticales, porque mediante esos símbolos de más, menos, multiplicación y división nos va a entender la calculadora y va a poder realizar las operaciones que nosotros le vayamos indicando. Para que lo ejecute una suma, una multiplicación, una resta o una división. Y surge la siguiente interrogante. ¿Qué es ingeniería? ¿Qué es el objeto de la ingeniería? ¿Qué es lo subjetivo en la ingeniería? ¿Qué es lo concreto en la ingeniería? ¿Qué es lo abstracto en ingeniería? ¿Qué es la ciencia en ingeniería? ¿Qué es la técnica en ingeniería? ¿Qué es tecnología en ingeniería? ¿Qué es informática en ingeniería? ¿Y qué es computación? La ingeniería es aquella profesión por el cual se llega a realizar capacidades, adquirir destrezas vinculados al área de la matemática como tal. En ingeniería de sistemas, las matemáticas juegan un papel muy importante. Son el pilar para realizar precisiones, para realizar respuestas a interrogantes, respuestas a problemas mediante precisión, mediante el cálculo como tal. Ahora puede haber también otro tipo de ingenierías, como la ingeniería genética, la ingeniería agronómica, la ingeniería de producción de algún producto, y ello naturalmente va a estar vinculado a las ciencias naturales. Es decir, depende de la naturaleza del campo de estudio. Si vamos a estudiar ingeniería de sistemas, nos tenemos que especializar y dominar con una gran destreza las matemáticas, la lógica como tal, el razonamiento. Si vamos a especializarnos en ganadería, en agronomía, podemos utilizar otro tipo de ingeniería. La ingeniería agronómica, la ingeniería ganadera, entre otras.
Esto naturalmente hoy en día vinculado al aspecto económico. Si vamos a hablar de los bancos, por ejemplo, de operaciones financieras, llámese banco, llámese mutual, llámese caja de ahorro o cualquier entidad financiera, lo más común, las dos operaciones, ahorro y préstamo, préstamo y ahorro. Y estas instituciones van a llegar a utilizar un determinado lenguaje de programación, un lenguaje que le permita al usuario, es decir, al cliente, poder realizar depósitos, retiros, pago de préstamos, entre otras operaciones. Y para ello, los lenguajes de programación van a constituirse una herramienta básica para que se pueda realizar una de estas operaciones de manera accesible, de manera sencilla y sin mucho tiempo. Lo que hoy en día es el inconveniente mayor de toda persona, el tiempo. Porque una persona tiene que realizar diferentes actividades. Si bien cuando hablamos de ingeniería, hablamos de conocimiento, hablamos de precisión, todo ello siempre ha estado ligado al ser humano desde que hemos evolucionado y lo más importante, está vinculado a las personas desde que nacemos. Porque desde que nacemos vamos aprendiendo un conjunto de actividades como el caminar, el articular nuestras primeras palabras o cuando iniciamos nuestra primera visita a la escuela, llámese preinicial, inicial, primaria, secundaria y superior universitario. Y todo ello implica una utilización de la o de parte de la ingeniería como tal. En la escuela vamos a aprender a hacer aritmética, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y a medida que vayamos aprendiendo más capacidad en un nivel primario o secundario, también nuestro conocimiento va a ir adquiriendo más capacidad de asimilar mejor el conocimiento o los conocimientos, de realizar operaciones aritméticas. En primaria vamos a pasar a operaciones más complejas como las que se puede ver en el álgebra, por ejemplo. Es decir, la ingeniería es parte de nosotros y va a estar siempre constituyéndose como parte vital en la vida del hombre. ¿Qué es el objeto de la ingeniería? Es todo aquello relativo al objeto en sí, e independientemente de juicios personales. Lo que existe en la realidad exterior del sujeto, quien lo conoce. ¿Qué nos quiere decir esta línea en la lámina en la parte superior? El conocimiento es relativo y no es patrimonio de nadie. Lo que quiere decir que el conocimiento siempre va a surgir en cualquier parte del planeta, en cualquier continente, en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier urbanización, en cualquier zona, en cualquier villa. Y esto nos está señalando que así como el conocimiento surge o el invento acontece en cualquier instante, esto está sujeto a algunos intereses de manera interesada, colectiva, como una industria, aunque hoy en día en el siglo XXI todo está sujeto a los intereses industriales. Por ello las industrias tienden a contratar al más experto, al más diestro,
para que pueda mejorar la producción y mejorar la utilidad económica. El objetivo, el elemento objetivo, se entiende en investigación como aquello que el hombre busca encontrar, parte de esa investigación. Es decir, cuando hablamos de lo objetivo, hablamos de señalar tal y como es. Si el inventor está buscando inventar una nueva herramienta para generar energía, si alguien descubre que el sol puede ser una de estas soluciones, entonces tiene de manera objetiva señalarlo, que el sol puede ser una alternativa. Es decir, sin presentar inclinaciones personales, ni sentimentales, ni pensamientos desviados a lo que es la realidad. A ver, un ejemplo sería este. De pronto vamos a presenciar un partido de fútbol. Bolívar Stronger. Y al final del partido haremos un juicio de valor sobre el resultado. Si el equipo de Stronger jugaría muy bien el partido, entonces se hará esa conclusión, que el equipo Stronger realizó un buen partido porque los jugadores hicieron uso de grandes destrezas y habilidades con la pelota, motivo por el cual terminaron ganando a su clásico rival Bolívar ese partido de fútbol de manera objetiva, tal y como es. Pero si le preguntamos a un bolivarista, él de manera subjetiva lo dirá: bueno, mi equipo el Bolívar perdió porque no estaba tal jugador, porque recién se están conociendo, porque la altura, porque hacía frío, estamos en 21 de abril del 2022, hacía mucho frío, estamos en otoño, y porque además no había buena iluminación, la pelota no se veía, o porque todos estaban desfriados y demás pretextos. Eso se conoce como subjetivismo, cuando no decimos las cosas tal y como fueron. Lo subjetivo, aquello propio de nuestro modo de pensar o sentir y no del objeto en sí mismo, lo que pertenece al sujeto y no al objeto. Es decir, estos son juicios más asociados a un pensamiento o a un sentimiento. Lo que decíamos hace un momento. Si vamos a ver un partido de fútbol y el Bolívar le gana al Strong, ahora al revés. El stronguista de manera subjetiva, dolido, dirá: bueno, que mi equipo perdió porque el jugador estaba desfriado, porque el jugador se cayó, porque el jugador, es decir, va a argumentar en función al sujeto que es el jugador diferentes motivos. Porque presenta cierto sentimiento y cierto pensamiento subjetivo, que es muy contrario al objetivo. El objetivo se basa más en apreciaciones de el objeto, tal y como fue, no en torno al sujeto. En cambio, los subjetivos más inclinado al sujeto. Lo concreto es todo aquello percibido por los sentidos, de manera sintética. Hacemos una gran operación química y tenemos el resultado, la fórmula del anhidrido. O si hacemos un ejercicio de geometría analítica, encontramos el resultado. O si hacemos una gran operación aritmética de sumar varios números, llegamos al resultado final concreto. En ingeniería se busca un resultado concreto.
hacemos varias operaciones, depósitos, retiro, depósito, al final tenemos un resultado concreto que nos muestra el saldo actualizado. Lo abstracto, todo aquello percibido o creado por la mente. Muchas veces, casi siempre, partimos por lo abstracto. Vemos una imagen y nos grabamos esa imagen. Pero no entramos en detalles, solamente una imagen abstracta. Vemos una chompa por un modelo o un color que nos genera impresión y nos quedamos con esa primera imagen abstracta. No hemos entrado en detalles. Si es de nuestra talla la chompa, si el diseño es acorde a nuestra economía, si el costo lo podemos pagar, si no es muy ancho, si no es muy apretado, si no es muy grande y demás. Y esto también es parte de la ingeniería. Cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de esa cantidad o de ese conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurado, obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamiento y experimentación en ámbitos específicos de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados. ¿Qué nos está diciendo? Que ese conjunto de conocimiento tienen que estar sistemáticamente ordenados, estructurados. Desde que aprendemos a caminar, aprendemos a que lo primero que nos debemos poner en el pie son los calcetines y después el zapato. Ese es el conocimiento sistemáticamente estructurado y aprendido mediante la observación de patrones regulares. ¿Qué es un patrón? Es un hecho que se repite constantemente. Podríamos decir una costumbre, un hábito. Lo que acontece al mediodía. ¿Qué acontece al mediodía? Todos vamos a almorzar. Tenemos un patrón de conducta. Por necesidad biológica y alimentaria, nos vamos a dedicar a alimentarnos, a generar un alimento para el cuerpo, conocido como el almuerzo. A eso se conoce como patrón. Cuando hablamos de razonamiento y experimentación de ámbitos específicos, nos referimos a que en la ciencia estos conocimientos sistemáticos, estos patrones nos va a permitir generar un razonamiento y poder generar experimentos. Almorzamos, ejemplo, almorzamos a las 2. A ver, voy a experimentar, yo no voy a almorzar a las 2, ahora voy a almorzar a las 4 de la tarde. Voy a hacer el experimento y posteriormente a un tiempo, esto me va a permitir generar preguntas y respuestas. Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una posible respuesta a una pregunta. A ver, puede decir mi hipótesis. Si yo almuerzo a las 4 de la tarde, ya no voy a cenar, porque ya voy a almorzar tarde y por lo tanto ya no voy a necesitar almorzar. Entonces, para ahorrar mi cena, voy a almorzar a las 4 de la tarde. Practico 2 meses y al final de estos 2 meses sacaré un resultado y diré, bueno, mi hipótesis se ha cumplido porque desde que estoy almorzando a las 4 de la tarde, ya no tengo hambre a las 5, a las 6 ni a las 7 y me duermo sin cenar. Por lo tanto, estoy ahorrando. Y esto me va a ayudar a deducir alguna nueva ley, un principio o algo ley que se declare como una ley general, que me va a permitir luego a organizar metódicamente mis actividades. El ejemplo del almuerzo. O como muchas veces muchos se juegan y hacen experimentos y dicen, bueno, yo acostumbro salir de mi casa a las 8 porque entro a las 9 a trabajar, pero como llego tarde ahora voy a salir a las 7, una hora antes, voy a experimentar. Si me va bien, entonces eso va a ser una ley general porque me va a permitir hacer muchas actividades, llegar temprano y no tener problemas con el jefe, no tener problemas con
el público, el usuario. Puede funcionar o no puede funcionar. La ciencia nos permite organizar actividades, nos permite cumplir con unos requisitos, y en ingeniería también debemos cumplir con ciertos requisitos para que nuestro programa sea aplicado como una ley en una determinada entidad financiera, si es que nuestro programa va a satisfacer las necesidades de esa entidad financiera, sea el banco, sea la industria, sea el comercio o sea la educación, cualquiera de la naturaleza de utilización de nuestro lenguaje de programación, si es necesario. ¿Y qué es técnica? Es el procedimiento que tiene como objetivo obtener el resultado determinado a partir del razonamiento inductivo y analógico. Es por tanto el ordenamiento de las formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin determinado. Requiere tanto destrezas físicas como intelectuales. ¿Qué nos está diciendo la técnica? ¿Qué es un procedimiento? ¿Qué es un procedimiento? Un conjunto de pasos. ¿Para qué? Para conseguir un objetivo, para obtener un resultado, utilizando el razonamiento inductivo, es decir, el razonamiento de un solo elemento, de un solo problema, y analógico. Puede ser también a partir de una sola persona. Y esto nos va a permitir actuar y crear una solución utilizando algunas herramientas. Para ello vamos a utilizar nuestra capacidad, nuestra destreza física e intelectual para alcanzar esa solución. Nos dan un ejercicio de diagramación. El problema es realizar un programa el cual apruebe a todos los estudiantes que tengan una nota mayor o igual a 51. Y vamos a hacer un programita mediante diagramas de flujo, diagramación de flujos. Con otras habilidades vamos a poder establecer gráficos que nos permitan solucionar este problema. Por eso la técnica va a jugar un papel muy importante en la ingeniería de sistemas como tal. ¿Y qué es la tecnología? Es el conjunto de conocimiento técnicos ordenados científicamente que permitan diseñar y crear bienes y servicios que faciliten la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a todas las tecnologías, como a educación tecnológica. La disciplina abocada a la enseñanza formal de especialidades tecnológicas. La tecnología también es ese conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente, sistemáticamente. ¿Para qué? Para crear, para diseñar, para crear bienes, herramientas que nos permitan satisfacer nuestras diferentes necesidades en torno al medio ambiente, lo que nos rodea y demás. Tecnología puede ser un celular. ¿Qué hay aquí en el celular? Encontramos un conjunto de conocimientos técnicos como las aplicaciones Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, YouTube, Zoom, Google Meet, Classroom, Moodle, entre otras herramientas que van a contemplarse en esta tecnología llamada celular y me van a permitir satisfacer mis necesidades de comunicación para poder transmitir algún mensaje como también recibir.
En este caso, esta herramienta me va a permitir desarrollar actividades en el ámbito, en el campo de la educación universitaria como tal. ¿Qué es la informática? Es la ciencia que comprende el estudio y la aplicación del tratamiento automático de la información mediante sistemas computacionales implementados sobre dispositivos electrónicos. La informática es esa ciencia que engloba, que estudia conocimiento de precisión y su aplicación de cómo funciona mediante los diferentes sistemas de computación o como se los denomina sistemas computacionales en estos instrumentos electrónicos. ¿Y qué es la computación? Es la ciencia dedicada al estudio de las bases teóricas de la información. Su tratamiento y representación comprende áreas tales como la complejidad computacional, los lenguajes de programación, los sistemas operativos, las bases de datos, la arquitectura de computadores y la comunicación de datos. Es decir, la computación o la ingeniería de sistemas es mucho más que la informática, porque estudia, por un lado, la teoría, como todo, la teoría de la información, su utilización, su representación, y esto básicamente conlleva hablar de los lenguajes de programación, Turbo C, Pascal, Java, entre otros, y esto nos está hablando de los sistemas operativos, bases de datos, entre otros elementos. Esa es la gran diferencia entre la ingeniería de sistemas, la computación con la informática. En todo caso, debemos señalar que a nivel científico existe lo que se conoce como las diferentes ingenierías y estos ingenieros, dependiendo de la naturaleza de estudio, investigación y especialización, tienen a conllevar solucionar diferentes problemas de nuestra realidad, de combinar teoría y práctica, de satisfacer las diferentes necesidades de la globalización en el mundo como tal. Por ello tenemos diferentes clases de ingenieros, cada uno con sus propias características, cada uno con sus diferentes instrumentos necesarios para que la ciencia pueda seguir hacia adelante. Sea la ingeniería de sistemas vinculado a los lenguajes de programación, sea los ingenieros agronómicos destinados a la agricultura como tal, o los ingenieros o la ingeniería genética vinculado a la mejoración de especies de animales mediante la genética. Dependiendo de la naturaleza, la ingeniería juega un papel muy importante hoy en día en la globalización de nuestro entorno. ¿Qué es la evolución de la técnica? Estamos hablando de ese crecimiento, estamos hablando de ese desarrollo, de esas habilidades, esas destrezas en diferentes ciudades, en diferentes países, en diferentes regiones determinadas, para poder utilizar mejor los recursos, las materias primas, pueden ser recursos naturales no renovables y o renovables, todo ello para poder crear lo que hoy en día se conoce como energía y formas especiales destinadas a la producción, al trabajo industrial, al trabajo comercial, al trabajo educativo, al trabajo de la banca. Se habla hoy en día de
varios tipos particulares de trabajadores, los cuales se van a especializar, se van a hacer diestros de manera individual, de manera particular, y van a desarrollar ciertas actitudes muy importantes. Todo esto le va a permitir a los ingenieros en toda su naturaleza poder desarrollar, crear nuevas herramientas, poder desarrollar, crear un nuevo cúmulo de conocimiento destinados a solucionar los diferentes problemas acaecidos desde que el hombre ha surgido hasta nuestros días. Hablamos de siglo XXI. Cuando hablamos de la evolución de la humanidad, estamos hablando, en este ejemplo de un solo día, de la litotecnia. Estamos hablando de 3 millones a 3000 antes de Cristo. De la antropotecnia, de 3000 a 900 antes después de Cristo. De la eotecnia, de 900 a antes de Cristo al año 1750 después de Cristo. O la paleotecnia, de 1750 después de Cristo a el año 1900 después de Cristo. O la neotecnia, de 1900 después de Cristo a el año 2000 después de Cristo. A partir de este tipo de estudios se va a tratar de conocer, se va a tratar de entender cómo habría sido la evolución de la humanidad en un solo día. Vamos a quedar en esta parte. La próxima clase vamos a seguir desarrollando esta unidad. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Muchísimas gracias y un mil bendiciones.